nos hable a cada uno de nosotros. Aleluya. Soberano Dios y Padre Santo, en esta noche, Señor Jesucristo, estamos aquí con un propósito, Señor Jesús, de adorarte y bendecir tu nombre, Señor Jesucristo. Y en esta hora, Padre Santo, vamos a escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, bendice a nuestro hermano, Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, háblanos a cada uno de nosotros en esta noche, Señor Jesucristo. Necesitamos de ti, Padre Santo, que nos fortalezcas, que nos limpies con tu palabra, Señor Jesucristo. En tu nombre hay poder, en su nombre hay poder, en su nombre hay salvación, en su nombre hay perdón y vida eterna, Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Demos otra alabanza a nuestro Dios. Bien, hermanos, los dejo en compañía de nuestro hermano Israel. Gloria al nombre del Señor Jesús. Los saludo a todos en el maravilloso nombre de nuestro Dios, a todos los hermanos, hermanas, jovencitos que nos acompañan en esta noche. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. A propósito, hermanos, si usted tiene a su lado algún amigo, salúdelo. Si tiene a un hermano, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, fijémonos en este versículo, hermanos, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amén. Pueden estar cómodos. Vamos a reflexionar en el nombre del Señor Jesucristo acerca de la fidelidad. Amén.
acerca de la fidelidad del creyente, del Hijo de Dios. Siempre que hablamos del tema de la fidelidad, inmediatamente en nuestra mente se forman unos conceptos de tipo espiritual. Los ingenieros de sonido podrán decir de un equipo de sonido que tiene fidelidad, ¿cierto? ¿Sí dicen así? Los que saben de sonido, los que saben de música, dicen que un equipo es fiel, tiene un sonido fiel. Entonces, eso a mí me causó como un poquito de curiosidad, y yo dije, pero ¿qué tiene que ver la fidelidad de la cual habla la Biblia con la fidelidad en tantos sentidos como la conocemos? Y resulta que para que un ingeniero de sonido diga que un equipo tiene un sonido fiel, es porque ese sonido es exacto, es nítido y llega en tiempo real. Entonces me puse yo a pensar y a buscar varios significados o sinónimos de fidelidad, y resulta que buscando en diccionarios encontré que la fidelidad también es prontitud y exactitud. Escuche, prontitud y exactitud en la ejecución de algo. Entonces, ser fiel también para nosotros significa ser prontos y exactos cuando hacemos algo, o mejor, cuando prometemos algo. Amén. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, bueno, una persona fiel es la persona que es pronta y es exacta cuando ejecuta algo para Dios. Amén. Que es muy importante. ¿Dios actuó con prontitud en su vida? Vuelvo a preguntar, ¿Dios actuó con prontitud en su vida? Bueno, si Dios no hubiese tratado con usted el día que trató, ¿dónde estaría? Dios fue muy pronto en el momento que actuó en mi vida, fue en el momento determinante, porque si no, no estaría aquí. Hacía rato que el enemigo me hubiera devorado, pero Dios fue pronto en auxiliarme. Amén. Y fue exacto en lo que hizo. Amén. Entonces, nosotros tenemos esa noción de la fidelidad, y a veces confundimos muchos aspectos de nuestra vida con respecto a la fidelidad. Y como hay tantas maneras de mostrar fidelidad, hay mucha confusión cuando hablamos de fidelidad, porque pensamos que ser constantes en algo nos hace pensar que somos fieles. Me explico. Si yo soy constante en asistir a toda reunión que se programa en la iglesia, ¿con eso estoy demostrando que soy fiel?
O si no soy constante en todas las reuniones, ¿demuestro que no soy fiel? Entonces, a veces nosotros confundimos que porque somos constantes a algo, estamos siendo fieles, o sea, actuamos con prontitud en lo que Dios quiere y somos exactos en lo que Dios quiere de nosotros. Porque ¿qué haríamos entonces con el hermano que por alguna razón no puede asistir a todas las reuniones sino solamente el domingo? Entonces diríamos, ese hermano no es fiel. Pero lo más probable es que actúe en su vida espiritual con más prontitud y más exactitud que nosotros. Amén. Entonces por eso nosotros no debemos confundir esa partecita de la fidelidad con la constancia. Hay fidelidad exterior y hay fidelidad en la parte interna. Amén. Que eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Si fidelidad es puntualidad y exactitud en la ejecución de algo, el Señor nos dio unos dones de servicio. Amén. Note que el apóstol Pablo, cuando lo enviaron a predicar el evangelio, le hicieron una recomendación, y es que procurara no olvidarse de los pobres, y dice él que lo procuró hacer con diligencia. Amén. Con prontitud, con exactitud. Eso tiene que ver con la fidelidad nuestra, con la fidelidad a Dios. En Romanos capítulo 12 nosotros encontramos unos dones de servicio, y Dios nos invita a través de su palabra que nosotros lo sirvamos a Él con diligencia, que utilicemos esos dones que Dios nos da para que seamos diligentes, para que seamos prontos, para que seamos exactos cuando alguien padece una necesidad. Un buen administrador de los dones de servicio, ¿cómo actúa? ¿No actuará con prontitud un buen administrador? ¿Con exactitud? Un administrador de una empresa, para poder tener o ejercer su profesión o estar en el lugar donde está, ¿qué tiene que ser? Diligente, tiene que ser pronto, porque tiene que estar al tanto de las necesidades de la empresa, de su patrón. Si el trabajador no es diligente, no es pronto, podrá de pronto tener buenas cualidades, buen estudio, buenas recomendaciones, pero como no está administrando con prontitud lo de su patrón, le hacen un llamado de atención y eso va a su hoja de vida, y después de ciertos llamados de atención, ¿qué hacen? Chao. Sale por la puerta chiquitica. Dios nos dio a nosotros una gracia para administrarla. De verdad, hermanos, Dios nos dio muchas cosas para que seamos administradores. Amén. Y en Romanos 12 encontramos, si nosotros leemos muy bien, encontramos unas cositas en las cuales Dios nos pide que lo hagamos, no, aparte de que lo hagamos con prontitud y con exactitud, también nos manda que lo hagamos con alegría. Amén. Con gozo, con regocijo. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Nosotros debemos usar estos dones de servicio, pero hacerlo con alegría. Amén. Como cuando una persona va a dar algo a alguien, vienen con una sonrisa grande porque tienen la oportunidad de servirle a alguien. A veces uno mira cómo la gente, cuando los invitan a servir al semejante, ¿ha notado usted que en la televisión, no sé si será porque los filman o van a salir en televisión, llevan cantidades de elementos que le sirven a los demás y la gente va con alegría? Y es una fiesta, llevan a su niño, llevan a su niña, hasta el perro lo llevan. Cuando se requiere recoger alimento para los necesitados. Nosotros como iglesia de Dios, ¿cuánto más deberíamos de venir con gozo? Bueno, yo sí lo creo. Con gozo, porque lo que usted trae lo va a llevar un necesitado, y aparte de ser necesitado, es un hermano nuestro. Amén. Tiene el mismo Salvador que usted tiene. Amén. El mismo Dios del hermano necesitado es el mismo Dios suyo y mío. Y a todos Dios nos manda que actuemos con prontitud, con exactitud, porque eso también es fidelidad a Dios. Amén. Actuar con prontitud es ser fiel. Actuar con exactitud es serle fiel a Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos algo muy grande. El mundo piensa que por sus obras van a ser salvos, y por eso acuden masivamente a apoyar esos programas. Pero nosotros entendemos que la salvación suya y mía fue desde antes de la fundación del mundo, y nosotros no damos para ser salvos, sino damos es porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Y lo debemos de hacer con prontitud, con exactitud, porque eso le agrada a Dios. Amén. Hay muchas áreas para practicar la exactitud y la prontitud. Por ejemplo, nosotros podemos orar cuando así se amerite la situación, hacerlo pronto. Ayunamos, vigilamos, estudiamos la palabra del Señor, vamos a evangelizar, predicamos, visitamos a los enfermos, oramos por los enfermos. Todo esto es un servicio a Dios y se debe hacer con prontitud, se debe hacer con fidelidad. Son muchas las áreas de la vida donde nosotros debemos aplicar la fidelidad que le gusta a Dios. Amén. Pero también existen otras cositas acerca de la fidelidad a Dios, y es nuestro comportamiento. Cuando yo soy exacto en el comportamiento, cuando la fidelidad a Dios que profesamos viene de dentro y no de fuera, porque dijimos que hay fidelidad exterior, no necesitamos unos ojos humanos ni unos oídos humanos para comportarnos de una buena manera. Sabemos que debemos ser prontos y exactos en nuestro comportamiento, porque eso también es fidelidad a Dios. Amén. A eso Dios le agrada también, que nosotros nos comportemos de esa manera.
Por ejemplo, ¿qué tal si nosotros pensamos lo siguiente? ¿Será que con la oración se quita el hambre? ¿Alguien que quiera responderla? Con la oración no se quita el hambre, ¿verdad? Hablo de hambre física, del estómago. ¿Sí se quita? Si hablamos de hambre espiritual, claro, el Señor la calma. Amén. Es más, Dios es tan poderoso y hace cosas tan extrañas que es posible que la quite cuando es un caso extremo. Amén, yo lo sigo creyendo. Pero note que el Señor, Dios le dice a Elías, cuando Elías tuvo hambre, ¿qué le dijo Dios a Elías? ¿Qué hizo Dios por Elías? ¿Sería que Dios lo dejó aguantar hambre un buen tiempo? Le tenía, escuche, oye lo que dijo el hermano por ahí, le tenía comida preparada. ¿Es pronto Dios? ¿Es exacto el Señor? Claro, imagínese, le tenía tremendos platos preparados a Elías para alimentarlo. Y se los manda, imagínese, le manda carne con un carnívoro. ¿Ah? Entonces Dios actúa de una manera pronta. Dios es exacto. Entonces con orar es posible que no se quite el hambre física. Con orar no se quita el frío. Con orar no se evita la desnudez. Porque si eso fuese así, nos justificaríamos tanto, ¿cierto? Con el hermano necesitado, con la persona necesitada. Pero resulta que Dios, en su exactitud, como Él es fiel, amén, Él es fiel y seguirá siendo fiel. Así usted y yo seamos infieles, Él permanece fiel, amén. Hemos actuado de una manera no fiel, pero Él sigue siendo fiel, amén. Hemos reconocido la infidelidad en ocasiones y Él sigue siendo fiel. En ocasiones no la reconocemos, pero Él sigue siendo fiel, amén. Él no puede negarse porque Él es Dios, porque Él es Dios, aleluya, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Si esa alabanza es para el que permanece fiel, si ese aplauso es para el que permanece fiel, déselo, déselo al único fiel y verdadero, aleluya. El Señor Jesús es fiel y es verdadero. Y lo más hermoso es pronto, es exacto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Para proveer a otros hay que hacerlo con prontitud. Ahí en el libro de Santiago encontramos en el capítulo 1 algo muy importante. Y qué bueno leerlo y reflexionar en lo que dice la palabra del Señor. Porque lo único que a nosotros nos enseña es la palabra de Dios. Amén. Si leemos la palabra de Dios, ahí encontramos la respuesta a todo. Santiago capítulo 1, desde el versículo 19 en adelante. Un hermano que nos ayude a ubicar aquí a los amigos la cita bíblica. Aquí. Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. Vamos a leer unos versículos de la palabra del Señor. Versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, escuche, pronto para oír.
Amén. Tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Sigamos el capítulo 2. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha preparado a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplid la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Entonces, ¿cómo es de bueno ver por la palabra de Dios que nosotros debemos ser fieles, debemos ser prontos y exactos en la necesidad de alguien? Amén. Porque esto le agrada a Dios, porque está escrito en la palabra de Dios, porque a Dios le agrada que cumplamos su palabra. Amén. Aparte de eso, Dios fiel, muy fiel, cuando nos rescató, muy fiel y muy exacto cuando nos redimió, llegó en el momento más preciso. Ningún ser humano llega tan preciso en una eventualidad. Ninguno. Porque si llegara,
se evitaran las cosas. Pero Dios fue tan perfecto, fue tan exacto en el momento en que le conocimos, que nos evitó una tragedia. Nos evitó aún la muerte física. Nos evitó muchas cosas. Todos los que recibimos al Señor Jesucristo, en ese momento preciso, era un momento de suma crisis. Porque nadie recibió, pienso yo, al Señor Jesucristo estando en tremenda fiesta o en tremenda parranda, donde todo le salía bien, donde habían amigos, dinero a montón, donde nada sucedía adverso. ¿Así alguien ha recibido a Jesucristo? Hablo por mí. Cuando yo recibí a Jesucristo era el momento más crítico de mi vida. Más crítico de mi vida. Pero el Señor Jesucristo, que es fiel, llegó en el momento donde yo lo necesitaba. Y fue exacto, aleluya. Y fue perfecto lo que hizo en mi vida. Porque desde ese día hasta hoy gozo de plena felicidad, gozo de plena gracia, gozo de salvación, gozo de esperanza. Todo lo que el Señor Jesucristo ha dado en mi vida, eso nos enseña también a ser fieles, a ser exactos en todo lo que hagamos, en todo lo que prometamos a Dios. Acuérdese que en Eclesiastés capítulo 4 dice que es mejor no prometer y cumplir que prometer y no cumplir. Por eso la Biblia dice que debemos ser pronto para oír, prontos para oír, tardos para hablar. Amén. Dios en mi vida fue tan exacto y sigue siendo exacto y sigue siendo tan perfecto, que dice en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios no se sacia de bendecirnos. Nos socorrió en el momento preciso y aún así lo sigue haciendo. Amén. Y nos invita a que nos acerquemos a Él para hallar gracia en el momento oportuno, en el momento en que lo necesitemos. Dios nos enseña fidelidad, porque Él es el número uno en ser fiel. Amén. Él es fiel y verdadero, y Él sigue fiel. Él permanece fiel aún por encima de nuestra infidelidad. Por eso nosotros también debemos seguir las pisadas del Señor Jesús. Cuando nos comprometemos en algo, cumplamos, seamos fieles, seamos prontos, seamos exactos, porque eso le agrada al Señor. Además de eso, nosotros que recibimos la gracia de Cristo, el amor de Cristo, somos testigos de la prontitud del Señor. Imaginémonos que en una crisis, después de haber conocido al Señor, que Él nos diga: después lo consuelo, después otro día lo sano, otro día lo cuido. Ahorita no estoy de genio para responderle, arrégleselas como pueda, mire a ver dónde consigue, mire a ver quién le da. ¿Qué haríamos nosotros con un Dios así? Pero Dios es oportuno. Cuando lo necesitamos, Él responde de una manera inmediata. Por eso nosotros no debemos de ser con nuestro hermano de esa manera. Imaginémonos a alguien con hambre y nosotros llegar a cometer semejante error de decirle: pues que Dios lo ayude, vamos a orar y que Dios le provea, cuando usted y yo tenemos con qué hacerlo y debemos hacerlo con prontitud. Por eso la oración no quita el hambre física, pero si usted y yo tenemos con qué ayudar al hermano, hagámoslo con prontitud, porque esto le agrada a Dios. Todos hemos recibido ese socorro oportuno. Aún por encima de nuestra infidelidad, Dios se muestra fiel. Aún por encima de nosotros negarle a alguien algo, el Señor no ha sido vengativo. Él nos ha dado lo que necesitamos, porque el ejemplo más claro de fidelidad es el Señor Jesucristo. Amén. Y a Él le debemos todo. Por eso nosotros debemos de serle fiel al Señor. Debemos ser prontos, exactos. Porque esta es la iglesia de Él. Amén. Porque
somos miembros los unos de los otros, somos hermanos unos a otros. Y Él sigue siendo fiel en el llamado todos los días. Amén. Quiere estar en pie en esta noche y decirle: Señor, a veces he actuado con prontitud, pero a veces no. A veces he actuado con exactitud, pero en ocasiones no. Pero tú sigues fiel, tú permaneces fiel. A veces abrimos nuestra boca para prometer algo y no lo hacemos, pero el Señor sigue siendo fiel. O a veces no abrimos nuestros labios, pero nuestra intención es hacerlo, pero no lo hacemos, pero Él sigue siendo fiel. A veces se pasa el año prometiendo y el Señor sigue siendo fiel. A veces nos invitan a servirle al Señor con prontitud, con exactitud, a veces teniendo todo el tiempo, toda la disposición, teniendo todo de parte de Dios para servirle, y no lo hacemos, pero Él sigue siendo fiel. Nos comprometemos a hacer algo para Dios y nos comprometemos a hacerlo con prontitud y no lo hacemos, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo lo que es, porque Él no puede negarse. Amén. Es que el Dios que tiene esta iglesia es Dios grande, es Dios de misericordia, es Dios que sabe lo que somos. Él conoce que somos polvo, Él sabe la condición nuestra, y Él no mantiene peleando para siempre, porque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Pero tampoco tomemos esto que porque Dios es fiel y nos ha pasado por alto tantas cosas, sigamos de la misma manera. Porque si hoy algo nuevo aprendimos, es para aplicarlo a la vida, porque lo que leímos dice: no seamos solo oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Amén. Alguien le quiere dar gracias a Dios, alguien le quiere decir al Señor Jesús algo en esta noche. Algo, porque solo usted, solo yo mismo sé si hemos sido fieles, si hemos sido prontos, si hemos sido exactos con lo que le hemos prometido a Dios, si hemos usado de buena fidelidad cuando nuestros hermanos han estado necesitados, cuando alguien ha estado verdaderamente necesitado, y si no hemos actuado prontamente, si no hemos actuado exactamente, teniendo la forma de hacerlo, teniendo los medios para hacerlo. Digámosle al Señor que nos ayude a ser diligentes, que cuando le sirvamos lo hagamos con alegría, que cuando sirvamos lo hagamos con regocijo, sabiendo que Él ya nos tiene algo preparado. Es que Él ya nos regaló la salvación. No vamos a conseguir la salvación por traer algo, no, es que ya la tenemos asegurada. Él ya pagó nuestra salvación, ya nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, ya tenemos un lugar en los cielos. Solo que aquí nos estamos perfeccionando. Dios está quitando todo lo imperfecto suyo y mío, porque Él quiere llevarnos a su lugar celestial. Nos quiere llevar santos, nos quiere llevar limpios, nos quiere llevar sin mancha, y por eso permite esos espacios para que aprendamos más de su palabra. Oh Dios de los cielos, en tu nombre te damos gracias en esta noche. Gracias, mi Señor Jesús, por enseñarnos a través de tu palabra a ser fieles, a ser exactos. Oh Dios de los cielos, a ser prontos a escuchar tu palabra, a actuar bajo los parámetros de tu palabra. Oh, en tu nombre, mi amado Salvador, en tu glorioso nombre, hoy te damos gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración en esta noche, pero yo quiero orar por un amigo.